Vamos a ser claros desde el principio. Has huido de la soledad toda tu vida. Te aterra. Lo niegas, pero sabes que es cierto. Has llenado cada espacio vacío con ruido, con distracciones, con conversaciones forzadas y conexiones superficiales. Has corrido hacia el bullicio para escapar de ti mismo, como si el silencio fuera un enemigo al que debes mantener a raya. Pero, ¿y si te digo que ese silencio que tanto evitas es, en realidad, la única puerta hacia tu libertad? Te han vendido la idea de que estar solo es sinónimo de fracaso social, que si no estás rodeado de personas, algo anda mal contigo. Pero piensa, ¿cuántas veces, rodeado de multitudes, te has sentido más solo que nunca? ¿Cuántas veces, en medio del ruido, has sentido ese vacío profundo, esa desconexión brutal con tu propia existencia? La soledad elegida es una rebelión silenciosa contra este mundo que teme mirar hacia adentro. Es un acto de coraje radical. Cuando eliges la solitud, no estás huyendo de la vida, estás zambulléndote en sus profundidades, estás despojándote de las máscaras, de las expectativas ajenas, de las voces que no te pertenecen. Por fin, puedes escuchar la tuya. Nadie te lo cuenta, pero el mayor descubrimiento que harás en esta vida no está afuera, no está en los libros, ni en las conversaciones, ni en los consejos bien intencionados. Está dentro de ti, en esos momentos crudos de silencio, cuando las distracciones se desvanecen y quedas a solas con tus pensamientos más incómodos. Ahí empieza la verdadera alquimia. La psicología lo ha demostrado una y otra vez. La mente necesita espacios de quietud para procesar, para sanar, para crear. Cuando te entregas a la solitud, activas los mecanismos más profundos de tu cerebro. La creatividad florece, las soluciones que antes parecían imposibles emergen como destellos de claridad. Pero aquí viene la parte que nadie te dice. Antes de esa claridad, llega la tormenta. Al principio, la soledad duele. Es como una desintoxicación brutal de la dependencia social. Sientes la incomodidad, el picor mental de estar contigo mismo sin escapatoria. Y es precisamente ahí donde está el oro. Cuanto más resistes la soledad, más dependes de los demás para validar tu existencia. Pero cuando la abrazas, cuando la invitas a entrar en tu vida como una vieja amiga que viene a contarte secretos olvidados, descubres algo estremecedor. No necesitas a nadie para estar completo. Repito, no necesitas a nadie. La libertad emocional que nace de la solitud es brutalmente transformadora. Dejas de buscar aprobación externa porque ya no te hace falta. Dejas de temer al rechazo porque has aprendido a aceptarte con todas tus luces y tus sombras. Y cuando eso ocurre, la autenticidad se convierte en tu mayor aliada. Poca gente lo entiende, porque la mayoría está atrapada en la trampa del reconocimiento. Pero tú ya no serás uno de ellos, no más, porque en la soledad elegida descubres que las cadenas que te atan son, en realidad, hilos de humo. Se disuelven en cuanto dejas de temerles, y a medida que avanzas por este camino silencioso, algo mágico sucede. Tu visión de la vida cambia por completo. Las expectativas sociales que antes te mantenían despierto por las noches se vuelven irrelevantes. La presión por encajar se desvanece como niebla al sol. Porque por fin entiendes que no viniste a este mundo para satisfacer las expectativas de otros, sino para descubrir qué es lo que realmente arde dentro de ti. Ese fuego interno que hasta ahora había sido sofocado por el ruido externo, empieza a crecer. Te impulsa, te despierta, te transforma. Y es en ese despertar donde encuentras la verdadera creatividad. Las ideas fluyen con una claridad que antes te era desconocida, porque ya no están contaminadas por la opinión ajena.
La soledad voluntaria es la matriz de la innovación personal. Los grandes pensadores de la historia lo sabían. No hay genialidad que no haya nacido de la introspección. No hay revolución que no se haya gestado en la calma de la mente que se atreve a pensar diferente. Pero aquí viene lo que marca la diferencia. No es solo pensar, es atreverse a escucharse sin filtros, es tener el valor de enfrentar tus propios demonios internos, sin anestesia. Porque en la solitud no hay lugar para las mentiras que te has contado toda la vida. Caen una por una, dejando al descubierto la verdad desnuda de quién eres realmente. Esa verdad puede incomodarte, sí. Puede doler más que cualquier juicio externo, pero también es la llave que abre todas las puertas. Una vez que la encuentras, no hay vuelta atrás. Empiezas a vivir desde un lugar de poder auténtico, no prestado. Y eso, amigo mío, es lo que te convierte en imparable. Porque la verdadera conexión con los demás no nace de la necesidad, sino de la abundancia interna. Cuando te bastas a ti mismo, tus relaciones cambian radicalmente. Dejan de ser transacciones desesperadas por afecto y se transforman en encuentros genuinos de almas que eligen caminar juntas, sin dependencia. La soledad elegida no te aísla del mundo, te prepara para amarlo de verdad. Te entrena para ver con claridad, para escuchar sin filtros, para amar sin condiciones y sobre todo, para crear desde lo más profundo de tu esencia. Es una paradoja brutal. Al alejarte del ruido, te conectas más intensamente con la vida. Al retirarte al silencio, escuchas los latidos más puros de tu existencia. Al cerrar la puerta al mundo exterior, abres las ventanas de tu mundo interior. Y es entonces cuando comprendes que la soledad elegida es un privilegio, no un castigo. Es un santuario donde te reconstruyes, pieza por pieza, sin prisas, sin presiones, sin máscaras. Es el espacio sagrado donde la versión más auténtica de ti empieza a emerger, poderosa y sin disculpas. No te engañes más. La verdadera trampa no está en la soledad, sino en la dependencia. La verdadera prisión no es el silencio, sino el ruido constante que te impide escucharte. La verdadera amenaza no es estar solo, sino vivir rodeado de personas que no te aportan nada. Hoy te invito a cambiar la narrativa, a dejar de ver la soledad como una enemiga y empezar a verla como la aliada más fiel en tu camino hacia la plenitud. No necesitas ruido para sentirte vivo. No necesitas multitud para validar tu existencia. Lo único que necesitas es el coraje de sentarte contigo mismo y empezar a escuchar la verdad que llevas dentro. Y cuando lo hagas, cuando por fin abraces la soledad como la puerta hacia tu libertad, descubrirás algo que cambiará tu vida para siempre. Nunca estuviste solo. Siempre estuviste contigo. Y eso es más que suficiente. Porque en el eco de tu propio silencio encontrarás las respuestas que el ruido del mundo siempre te negó. Y cuando eso suceda, la soledad ya no será un lugar al que temer, sino un hogar al que siempre querrás volver. Y ahora que has entendido que la soledad es un refugio y no una condena, vamos a ir todavía más allá, porque hay una dimensión de la soledad que casi nadie se atreve a explorar. La soledad como campo de entrenamiento para la autonomía del pensamiento. Sí, no es solo un espacio para escucharte a ti mismo, sino un terreno fértil para construir ideas propias, libres de la contaminación mental que arrastras del mundo exterior. Piénsalo bien. Toda tu vida te han alimentado con opiniones ajenas. Desde pequeño absorbiste creencias, costumbres, expectativas que no eran tuyas. Creciste en una estructura mental prestada. Te enseñaron qué debes desear, a qué debes temer, qué caminos son seguros y cuáles son peligrosos.
¿Pero alguna vez te detuviste a cuestionarlo de verdad? La soledad te ofrece la oportunidad brutal de desmantelar esas ideas heredadas. Cuando estás solo, sin las voces externas que te arrastran como una corriente invisible, por fin puedes escuchar la única voz que realmente importa, la tuya. Y no me refiero a la voz que repite los discursos que aprendiste, sino a esa otra voz, escondida bajo capas de condicionamiento social, que te dice lo que verdaderamente deseas, lo que realmente piensas del mundo. En la soledad, por fin empiezas a ser el arquitecto de tu propio pensamiento. Aquí es donde ocurre la verdadera alquimia mental. La solitude, ese estado voluntario de aislamiento elegido, te permite distinguir entre lo que has sido programado para pensar y lo que tú, con brutal honestidad, piensas de verdad. Y esta diferencia, aunque parezca sutil, cambia absolutamente todo. Cuando dependes de la multitud, tus pensamientos son reactivos. Respondes a lo que dicen los demás, a las expectativas de tu entorno. Pero cuando eliges la soledad, tus pensamientos se vuelven proactivos. Dejas de reaccionar y empiezas a crear. Y este cambio de eje mental no solo libera tu mente, sino que abre un universo de posibilidades que jamás habrías imaginado atrapado en el ruido social. De hecho, aquí está la verdadera revolución silenciosa. Cuando piensas por ti mismo, empiezas a vivir por ti mismo. Las decisiones que antes te parecían imposibles de tomar, ahora se vuelven claras. Las dudas que te paralizaban pierden poder, porque ya no consultas a la masa para saber si un camino es correcto, lo decides tú, con la autoridad incuestionable que nace de la reflexión profunda. Y créeme, no hay mayor fuerza en este mundo que la convicción que se forja en la intimidad de la propia mente. Pero hay algo aún más profundo. La soledad elegida es también un espejo despiadado que te obliga a confrontar tus miedos existenciales. No esos miedos superficiales que usas para distraerte, sino los verdaderos. El miedo a no ser suficiente, el miedo a fracasar estrepitosamente, el miedo a no dejar huella. La soledad los saca a la luz, los desnuda, y te obligan a enfrentarlos cara a cara. ¿Duele? Por supuesto que sí. Es un dolor necesario, como el del músculo que se desgarra para crecer más fuerte. Pero en ese proceso brutal de confrontación, te curas, dejas de ser esclavo de esos temores ocultos y te conviertes en su dueño. Y este es el punto donde la soledad trasciende la simple introspección y se convierte en una forja de identidad irrompible. Porque solo cuando te enfrentas a tus demonios en silencio, sin testigos, sin máscaras, sin escapatorias, puedes mirar al mundo a los ojos sin bajar la mirada. Ahora vamos más profundo todavía. La solitud también te permite explorar un concepto que rara vez te atreves a tocar: la insignificancia cósmica. Sí, esa verdad incómoda de que, en el gran esquema del universo, somos una partícula microscópica flotando en la vastedad del tiempo y el espacio. Puede parecer aterrador, pero es, de hecho, liberador. En la soledad, comprendes que tus errores no son catástrofes universales, que tus logros, por grandiosos que sean, no definen la totalidad de tu existencia. Este entendimiento te quita un peso que jamás supiste que cargabas. La presión absurda de intentar que cada cosa que haces tenga un significado grandioso. La soledad te enseña a disfrutar del simple hecho de existir, sin necesidad de justificar tu presencia en el mundo. Y paradójicamente, al aceptar tu insignificancia, te vuelves inmenso por dentro. Te liberas del miedo de fallar, porque entiendes que, en última instancia, la vida no es un examen con jueces invisibles, sino una experiencia para ser vivida plenamente, sin la carga de expectativas imposibles. Pero aquí no nos detenemos.
Porque hay un secreto aún más profundo, casi prohibido, que se revela en los momentos más oscuros de la solitude, la comunión con el tiempo. El tiempo, cuando estás rodeado de ruido, parece un tirano. Te persigue, te aprieta, te acelera. Pero en la soledad elegida, el tiempo cambia de textura, se expande, se vuelve maleable. Te das cuenta de que no es el tiempo el que te consume, sino tú quien lo desperdicia al llenar cada segundo con actividades vacías. En la soledad, recuperas la propiedad de tus horas. El tiempo se convierte en un aliado silencioso que te permite construir a tu propio ritmo, lejos de la tiranía de la inmediatez que lo devora todo allá afuera. ¿Ves hacia dónde te estoy llevando? Te estoy llevando a un lugar donde por fin entiendes que la soledad no es una cárcel, sino un taller. No es un castigo, sino una oportunidad. No es un vacío, sino una plenitud que solo puedes experimentar cuando te desprendes de la necesidad de ser observado, aprobado o validado por otros. Y desde este lugar, te aseguro que tu visión de la vida cambiará para siempre. Aprenderás a amar la lentitud de la reflexión, a saborear la profundidad de los pensamientos no interrumpidos, a valorar la calidad de las pocas relaciones auténticas por encima de la cantidad de conexiones superficiales. La soledad, cuando la abrazas con valentía, te devuelve el control sobre la única vida que tienes. Así que te pregunto, ¿cuántos días más vas a dejar que el miedo al silencio te robe la oportunidad de escucharte? ¿Cuántas horas más vas a desperdiciar en conversaciones que no te llenan, en compañía que no te entiende, en ruidos que solo buscan anestesiarte? La respuesta no necesita ser inmediata, pero cuando llegue, que sea tuya, no de los demás, número de las voces externas, solo tuya, porque en el eco de la soledad solo hay una voz que importa, la tuya. Pero espera, no te vayas todavía, porque ahora viene la parte más brutal de todas. Lo que estás a punto de escuchar es algo que muy pocos llegan a comprender, y es justamente lo que separa a los que sobreviven de los que verdaderamente viven. Hay un poder escondido en la soledad que no te contaron, porque es tan incómodo que asusta. La soledad te enseña a abrazar el vacío sin intentar llenarlo de inmediato. Te entrenas para soportar la ausencia de estímulos, la falta de gratificación instantánea, la incomodidad de no tener respuestas rápidas. Y en ese vacío, lejos de la dopamina barata que te ofrece el mundo cada segundo, encuentras algo mucho más profundo: resistencia mental. Escúchame bien. Quien soporta la soledad, soporta la vida entera. Quien no teme estar solo, no teme perderlo todo, porque ya lo ha perdido, voluntariamente, y ha descubierto que sigue estando completo. Este es el núcleo de la verdadera fortaleza psicológica. No es la ausencia de miedos, es la capacidad de mirarlos de frente, sin distracciones, sin anestesias, sin necesidad de que otro los cargue por ti. Y aquí está el giro que nunca esperabas. Cuanto más cómodo te vuelves con tu propia compañía, más magnético te vuelves para los demás. La paradoja es salvaje. Cuando dejas de necesitar aprobación, la gente empieza a buscar la tuya. Cuando dejas de gritar para ser escuchado, los demás empiezan a inclinarse hacia tu silencio, preguntándose: ¿qué sabes tú que ellos no? La soledad te convierte, sin que te des cuenta, en ese imán silencioso que no necesita alardes, porque todos, absolutamente todos, anhelan en secreto esa paz interior que tú, desde la solitude, ya has conquistado. Y no te estoy hablando de ser arrogante, te hablo de una confianza que no se ve, pero que se siente, que no se proclama, pero que se percibe en cada gesto, en cada mirada, en cada decisión que tomas sin temblar. Es la serenidad de quien ha caminado por los pasillos más oscuros de su mente
y has salido del otro lado con fuego en la mirada. Por eso, escucha esto con atención. La próxima vez que el silencio te envuelva, no huyas, no busques ruido, no abras la aplicación, no llames a nadie, no llenes el hueco. Quédate ahí. Permanece en ese espacio incómodo un poco más, porque cada segundo que resistes, cada instante que no cedes a la necesidad de huir, te estás volviendo más fuerte que la mayoría. Ese es el verdadero entrenamiento. No las charlas motivacionales vacías, no los gurús que te prometen fórmulas mágicas. La verdadera transformación ocurre en el silencio de tu propia mente, cuando dejas de temerle al eco de tus pensamientos y empiezas a escucharlos con respeto. Y aquí va mi desafío para ti. Sí, para ti que has llegado hasta este punto del vídeo. Durante las próximas 24 horas, regálate al menos 30 minutos de soledad total, sin teléfono, sin música, sin pantallas, solo tú y tus pensamientos. 30 minutos de incomodidad brutal, 30 minutos de encuentro auténtico contigo mismo. Te advierto, será incómodo, tal vez incluso insoportable, pero también será el primer paso hacia la versión más poderosa de ti. Y después, cuando termines, vuelve a este vídeo y cuéntamelo en los comentarios. Escribe una sola frase: he escuchado mi verdadero eco. Así sabré que no eres como los demás, que no huyes, que te atreves a mirar dentro. Antes de que te vayas, suscríbete. No para inflar números, no para alimentar algoritmos vacíos, sino para seguir caminando juntos por este camino incómodo. Sí, pero absolutamente necesario hacia la autonomía mental y emocional. Porque te prometo algo. Este viaje no ha hecho más que empezar. Aquí no encontrarás las respuestas fáciles que regalan por todas partes. Aquí vamos a explorar las preguntas que de verdad importan, las que otros temen hacerse, las que otros prefieren ignorar. Así que suscríbete y activa la campanita, no para que yo te persiga, sino para que no te pierdas ni un solo paso de este viaje brutalmente honesto hacia tu propia libertad. Porque si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque algo dentro de ti sabe que es hora de romper las cadenas invisibles que te atan. Y ahora, para cerrar este círculo de fuego, quiero dejarte con una imagen que no vas a poder quitarte de la cabeza. Imagina por un instante que el mundo entero enmudece, que las voces externas se apagan, que las expectativas se desvanecen, que las críticas y los aplausos se vuelven eco lejano. Imagina ese silencio absoluto. ¿Sabes qué queda? Quedas tú, solo tú. Y si en ese instante sientes paz, entonces habrás entendido todo lo que este vídeo ha querido decirte. Nos vemos en el próximo vídeo, pero recuerda, si me olvidas está bien, porque yo tampoco vine aquí para que me recuerdes, sino para recordarte quién eres tú. Desaparezco, por ahora, pero tú quédate con la llama encendida.